Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Bienestar. Vamos a hablar de un tema poco conocido, pero que es súper importante y se trata de la disección coronaria. Y para eso nos acompaña el cardiólogo preventivo y deportivo de Zenit, Andrés Garzona. ¿Qué tal? Bienvenido. Un gran gusto estar acá. Y bueno, empecemos explicando en términos sencillos qué significa disección coronaria. Bueno, eso es una pregunta muy importante porque tenemos que recordar que todas las arterias del cuerpo tienen diferentes capas. Y las arterias lo que funcionan es para llevar, son las tuberías que llevan básicamente la sangre, donde está el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo. Lo que pasa es que estas arterias se pueden dañar y de hecho el estrés, en este caso, tanto físico como emocional, podría ser el desencadenante de un problema. El que vamos a hablar ahora es justamente de una disección. La disección quiere decir que una de esas capas, porque estas arterias tienen diferentes capas, puede romperse. Y lo que sucede es como si tuviéramos un túnel y la parte de arriba del túnel básicamente se llenara de un peso mayor, porque puede ser sangre, y colapse básicamente ese túnel. Entonces la tubería como tal básicamente colapsa porque existe una ruptura, justamente son de pequeños vasitos que están dentro de las arterias, o de una ruptura, digamos una ruptura justamente como de la capa que normalmente está pasando la sangre. Y entonces se mete esa sangre, digámoslo así, en una capa donde no existía un espacio. Y justamente eso lo que va haciendo es un coágulo que realmente más bien lo que hace es obliterar o tapar el paso de la sangre que normalmente se permitía a los tejidos sanguíneos. Ok, entonces es como por ejemplo el túnel del Surquí, que no aguante la montaña y colapse y se caiga, ya ningún carro pueda pasar. Exactamente. Algo así. Muy bien, exacto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que justamente este problema es diferente a que se hubiera tapado normalmente por un problema, digamos lo clásico, que es cuando se tapa la arteria por la parte, digamos, de adentro, donde, digamos, okay, ahí en esa analogía que hiciste, como si más bien fueron muchos los carros y no había paso, pero por los carros. Esto es como algo por fuera. Exactamente. Okay. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto es muy interesante porque puede ser desde un 1 hasta casi un 5% de todos los infartos que ocurren y muchas veces no lo sospechamos. Entonces, existen muchos factores de riesgo para esto, entre esos están justamente, curiosamente, la edad, y también un tema hormonal y del sexo de la persona. Entonces, por ejemplo, esto ocurre más en mujeres que en hombres, pero las causas son un poquito distintas en cada uno. En lo que son las mujeres, puede suceder después de un evento emocional muy fuerte. Curiosamente, más o menos entre los 30 y 50 años es donde es más prevalente. Entonces, es importante porque a veces puede ser por un estrés muy alto, entonces, de forma aguda, y muchas veces no se sospecha. Porque justamente a esta edad no es tan frecuente tener infartos en mujeres y es importante saber que podría ser una de las causas y se maneja diferente. Okay. En cuanto a los hombres, muchas veces más bien puede ser por un tema de esfuerzo físico muy importante. Típicamente uno lo puede ver con pacientes que tal vez están utilizando esteroides anabólicos, se ha asociado, pero sobre todo también con esfuerzo muy excesivo, sobre todo de resistencia. Típico un esfuerzo muy grande como para levantar unas pesas, tal vez cuando están haciendo un récord de su propio peso, pero están aumentando muchísimo el peso y justamente hay una presión que repercute en todas las arterias del sistema y eso puede llegar a ser una ruptura justamente de la parte más interna de las arterias y produce que esta sangre se ponga en un lugar que no debería. Qué interesante porque otra vez vemos, ¿verdad?, cómo el estrés, bueno, en el caso de las mujeres puede llegar a colapsar el cuerpo, por decirlo de alguna forma. En este sentido, ¿cuándo una persona, una mujer o un hombre se da cuenta que tiene disección coronaria y no lo confunde, por ejemplo, con ansiedad o estrés? Pasa mucho, pero es importante que sepan que este es un dolor que generalmente es muy diferente. Cuando hay más que todo ansiedad y estrés, siempre es bueno revisarse y valorar, pero muchas veces cuando es ansiedad y estrés, casi siempre lo que sentimos es como un aumento, como lo que yo llamo como un aumento de la adrenalina. Entonces la persona puede estar tranquila, puede estar así y empieza a sentir como mucha falta de aire, taquicardia y se puede parecer muchísimo a un infarto. Pero típicamente esto también se acompaña de un poco más frecuente de dolor torácico también. Y lo importante es que las personas que están teniendo esto, está bien que se revisen, por lo menos, pero esto es algo relativamente infrecuente.
Lo que pasa muchas veces es que sí, a veces a las personas se les dice, no, es ansiedad, es estrés, y yo creo que es parte también del tema de los profesionales de salud, que nosotros seamos un poco más minuciosos para distinguir. Entonces muchas veces con un electrocardiograma, si esto es súbito, de repente, nunca ha pasado, y empezamos a tener un dolor o un síntoma que es diferente, bueno, ahí sí es bueno consultar. ¿Qué es lo que puede ser determinante? Ahí podemos hacer un electrocardiograma donde se puede ver una alteración, y si no, también existen unos biomarcadores que son básicamente unos laboratorios de sangre, que son la troponina. La troponina lo que nos habla es de daño cardíaco. Entonces, cuando se colapsa este túnel, que nosotros hablábamos que son las arterias que dan de comer al corazón, las coronarias, si ocurre una disección o ese colapso en una de ellas, hay una zona, como si fuera un territorio del cuerpo, que se queda sin sustento. Entonces se quedó sin oxígeno y nutrientes. Por lo tanto, sufre, y muchas veces dentro de esas celulitas del corazón hay esta troponina, y esa se eleva en sangre y la podemos detectar. Claro, ¿hay riesgo de morir si le da esto? Sí, esta es una causa de muerte súbita, entonces es importante conocerla, tanto para nosotros como población, como también para los profesionales de salud, porque muchas veces no se enseñaba en la escuela de medicina de forma tradicional en la gran mayoría de lugares, porque es una causa bastante inusual de infarto, pero recordemos que puede ser desde 1 a 4%, sospecharla, sobre todo en esos antecedentes de cuando una persona también, si han tenido problemas en otras arterias, sobre todo hay una enfermedad que se llama displasia fibromuscular, que eso es como decir que las arterias ya tienen algunos elementos alterados, o cuando existen también, le decimos colagenopatías, o sea, problemas en el colágeno, enfermedades como Marfan, Ehlers-Danlos, que son enfermedades un poco más específicas, pero que son tal vez con carga genética. Entiendo. Ahora, antes de iniciar, ¿verdad? Usted me comentaba que esto ocurre también en mujeres embarazadas. En ese sentido, ¿qué se diferencia, digamos, una mujer que no está embarazada y la que sí? Excelente, eso es un tema muy importante porque inclusive en el posparto puede suceder. Esto es por un tema hormonal. Las ciertas hormonas que están justamente en la mujer, y especialmente en la mujer embarazada o posparto, pueden haber un mayor nivel de ciertas hormonas que lo que hacen es que los vasos sanguíneos sean un poco más lábiles, y entonces eso hace que ante una circunstancia como esta puede ser que exista la disección coronaria, o sea, que se rompa. Existen formas donde las arterias se pueden tener estas rupturas por culpa de la aterosclerosis, que es la enfermedad más común y prevalente que nosotros siempre buscamos, que es la grasa dentro de las arterias, pero esta es una causa independiente de esa grasa dentro de las arterias, y puede ser por estos factores que estamos hablando. También hay otras circunstancias, como les digo, en el estrés emocional agudo puede ser hasta a veces algo muy, muy bueno, ¿verdad? Podría ser mucho, entonces a veces es interesante porque sí puede ser, a veces pueden ser buenas noticias, ¿verdad? O circunstancias muy, muy fuertes, muy dolorosas también. Entiendo. Bueno, antes de continuar, vamos a pasar a una sección. Acá hay 2 papelitos, usted va a escoger uno para ver con cuál sección empezamos. Entonces, perfecto. Acá. Entonces vamos a empezar con este. Ok. Y ver qué nos dice. Datos curiosos. Ok, entonces nos va a dar 5 datos curiosos de la disección coronaria que nadie conoce. Bueno, tal vez algo importante que hay que saber es que primero es que hay que pensarla. Datos curiosos es que la mayoría de estos diagnósticos no se sospechaban en muchos sistemas de salud, no se identificaba hasta la venida ya de técnicas de avanzada que podemos ver dentro de las arterias del corazón con mucha mejor manera, y muchas veces se pensaba que eran por ansiedad. 2, que puede ocurrir en tanto mujeres como en hombres. Eso es muy importante porque a veces también alguien podría pensar que por ser hombre también no le puede dar. Lo que pasa, y ese es el tercer dato, que justamente en casos de hombres casi siempre es muy asociado a esta parte física y también los antecedentes que te digo, como uso de algunas sustancias, por ejemplo de sustancias anabólicas, o también en drogas como la cocaína o anfetamina, que pueden hacer que estas arterias sean más fácil que se rompan. ¿Okay? Y otro dato tal vez es que puede producir muerte súbita, o sea, sí es importante identificarla, pero la mayoría se le puede dar también tratamiento conservador, o sea, con solamente tener un poco de soporte, identificación médica, puede ayudarle. Y una última idea extra dale. Es que puede recurrir. Entonces, una persona que tuvo esto, es importante la parte de manejo justamente del estrés, toda la parte justamente que estamos hablando aquí, que es el bienestar,
todo el control en la parte psicológica, puede ayudar muchísimo, y ojalá terapias que también ayuden a relajar, y hacer ejercicio que ojalá no sea de mucho, sobre todo de estrés físico muy elevado, porque esto siendo una rehabilitación cardíaca un poco distinta. Y ahora pasamos a los mitos. Entonces yo le voy a decir algunos, bueno, creo que algunos ya los ha aclarado, pero igual los voy a decir y usted ahí me dice si es falso o verdadero. El primero es que solo le pasa a personas mayores de 50 años. Ok, eso es falso. Sabemos que muchas de esas personas pueden ser menores de los 50 años. Es un pico donde puede existir, pero inclusive puede pasar en gente joven. Tenemos personas de 15 años, 20 años y que han tenido ese tipo de problema. Entiendo. El segundo es que es lo mismo que una arteria tapada por colesterol. No, si bien existen casos donde las arterias se pueden tener este tipo de problemas muy similares asociadas al colesterol y la grasa dentro de las arterias, esta es una que decimos que es independiente de esa condición. Entonces, de hecho, lo que uno más bien tiene que estudiar es si existen otras alteraciones en otras arterias. Entiendo. El otro es en el caso de las personas que ya les dio, si hacen ejercicio, corren mayor riesgo de que les vuelva a dar. Ok, sí es cierto, en cierto grado, digámoslo así, que no es que ya ahora sí hacen o no hacen ejercicio. Todos deberían hacer algún tipo de actividad física porque eso es beneficioso para el cuerpo. Lo que pasa es que sí necesitan una recomendación y tal vez un acompañamiento en el ejercicio, porque ciertas prácticas los pueden poner un poco más de riesgo, sobre todo el tema de cuando se hacen pesas de muy alto nivel, ¿verdad? Y estrés físico muy importante. Entonces, por lo menos a lo que sabemos hasta ahora, es de lo que tal vez nosotros regulamos de una forma distinta. Entiendo. Y bueno, es una enfermedad que casi no existe o a casi a nadie se le diagnostica. Bueno, más que no es que no exista, ¿verdad? Sabemos que sí existe, ¿verdad? Pero que puede pasar desapercibida muchísimas veces y que está entre casi el 1% hasta un 5% de los infartos. Y después del parto ya no corre riesgo de que le vuelva a dar, en el caso de las mujeres embarazadas. No, de hecho tenemos que saber que una persona que tuvo le puede recurrir en esa misma década, inclusive hasta un 10% o más. Ok, entiendo. Ahora, bueno, ya hablamos de factores de riesgo, de las causas y demás. ¿Qué recomendaciones le da a la población, a las personas que nos están viendo, para evitar que ocurran estos casos de disección coronaria? Bueno, que yo considero que lo importante es saber, uno, si tenemos factores de riesgo, sobre todo enfermedades que tengan que ver con los vasos sanguíneos, genéticas como tal, o alguien en la familia que haya sucedido, o si esto ha sucedido más, es importante saberlo. Sobre todo una persona que ya tuvo este diagnóstico debe llevar un acompañamiento como tal, y que yo creo que para las personas en general creo que es importante, número uno, evitar sustancias que nos puedan poner en más riesgo, porque sabemos que todo lo que son también esteroides anabólicos se ha visto también con mucho riesgo de problemas cardíacos, entre estos este mismo. Y lo otro está también ojalá tener un buen manejo de la parte de la salud mental. Hay que darle la prioridad que merece, y también porque esto puede ser un factor de riesgo para que tengamos estos eventos que pueden tener una repercusión física muy real. Y es diferente esto al síndrome de corazón roto, sí, que es otra entidad como totalmente, pero de hecho esta casi no se habla y está muy relacionada justamente con un tema emocional. Entiendo. Y bueno, hábitos, digamos, del día a día, por ejemplo, caminar, hacer ejercicio, comer. Sí, esto es sumamente importante, porque estos son hábitos que damos una recomendación porque en general nos reducen el riesgo de casi todo lo malo, ¿verdad? Entonces, buen ejercicio, buena alimentación, ¿verdad? Y sobre todo también un buen dormir, manejo de la parte emocional. Y también algo que yo diría que es sumamente importante, sobre todo porque puede ser un factor de riesgo en esto. Sepan sus números hoy, cuáles son sus números de presión arterial. La mayoría de personas anda en menos de 120, 80, y eso es totalmente normal y eso es bueno, ¿verdad? Y no es que hay que esperar a que estemos ya con presiones de 140 para realmente empezar a tratar o hacer cambios en el estilo de vida. Hay que saber nuestros números de forma temprana. Claro. Ya para finalizar, una frase motivadora. Bueno, yo lo que les puedo decir es que hay que poner ojalá la salud como prioridad. Eso yo sí lo diría como tal vez el punto número 1. Ojalá revisarse, conocer sus números, presión arterial, colesterol y ojalá también el azúcar. Saber si existe alguna enfermedad en su familia, apuntarla y mencionársela a su médico. Y yo creo que si también escuchen su cuerpo, porque si hay algo que no es normal, ojalá consultar de forma temprana. Listo, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo episodio de Mi Bienestar, siempre invitándolos a mantenerse informados en nacion.com.